Sí, estimado adelante, político. adelante. Muy buenas tardes, está en la línea telefónica la doctora Shendel Pineda, quien representa Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid, congrega 18 diferentes organizaciones de 18 países. Qué gusto entrevistarle, doctora Shendel Pineda. Sabemos todos los peruanos que esta guerra entre, en este caso, Israel con Irán le ha bombardeado, le ha lanzado misiles, cientos de misiles a Israel y prácticamente asombra al mundo hasta cuándo va a parar esta guerra, que los más perjudicados son los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas. Doctora Shendel Pineda, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Bueno, en realidad, una guerra estamos escalando, sí, posiblemente, dependiendo de los últimos sucesos a los cuales estamos atentos, a una posible guerra que podría ser muy lamentable para la humanidad, toda vez de que si continúan los conflictos, podría Irán responder con sus bombas nucleares que se dice se tienen, y por otro lado también Israel bajo esa misma situación. Pero estos conflictos, estimado Carlos, y para que lo sepa tu audiencia, han llegado a una escalada, pero esto proviene de hace muchos años, muchos. Y hay algo que tenemos que tener presente que se llama el Nakba. Se le conoce como el Nakba a la gran invasión que tuvo Israel sobre tierras palestinas, desplazando a más de 750.000 palestinos de sus tierras. Algunos de ellos se establecieron en refugios en el Líbano, al sur del Líbano. Resulta que también en esa fecha mataron los israelíes a 15.000 palestinos y 520 aldeas. Ese es un evento muy recordado y se recuerda cada año. Es el Nakba que no se pierde. Lo que está sucediendo acá es una intención claramente, ¿no? Y que es ya expresada inclusive en la ONU hace poco por Netanyahu, una expansión de Israel en una ocupación ilegal sobre tierras que no le corresponden. En el año de 1948 ya se había buscado como un tema de poner una salida, una solución pacífica, es la creación de dos territorios, dentro de los cuales se le está otorgando 52% a Israel y 48% a Palestina. Esto no fue aceptado por Palestina porque era su territorio y Israel era invasor. Israel llegó a tierras palestinas comprando tierras como colonos para después invadirlo a través de lo que se llamó el Nakba, que fue la gran matanza. Entonces, esta solución hizo que Israel adquiriera la calidad de Estado, mientras que Palestina no lo aceptó porque eran sus tierras. A ese tiempo, al día de hoy, Israel está ocupando el 87% del territorio palestino, reduciendo Palestina a este espacio de Cisjordania y a lo que es Gaza. Gaza, hoy por hoy, dadas las cifras enormes que se han dado de muertes, se está calculando la eliminación del 20% de los gazatíes que ha sido eliminado. Entonces, este ataque que ha venido, continua invasión, colonización ilegal, inclusive la misma ONU ha emitido constantes resoluciones donde se les reconoce su derecho a los palestinos sobre su tierra y su derecho al retorno de sus tierras, no ha sido acatado pues por Israel. ¿Y por qué esto no se puede exigir? Porque desde que se creó la ONU, Estados Unidos, como principal protagonista de esta creación, adquirió un derecho a veto. Este derecho a veto ha impedido
no obstante tener mayoría de votos, puede exigir el alto el fuego en Medio Oriente y no se ha podido parar. Doctora Yendel, está también en la mesa de conducción el político, periodista, chalaco de Ventanilla, el señor Jorge Paz. Le presento al señor Jorge Paz. Adelante. Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí. Conocerla. En realidad, yo tengo una apreciación respecto a este problema en el Medio Oriente. A ver. Pienso que para poder implantar la paz y que la paloma de la paz sea enarbolada, tendría que las potencias, digamos, que tienen mucha ascendencia en esos países, de poner un alto al fuego. Porque esto va a ser o va a desencadenar una guerra mundial. Si es que a tiempo no se pone coto a estos dos países que entre ellos están agrediendo. Uno le da, el otro le devuelve, toma represalias, se amenazan, etc. Entonces, acá la paz mundial de la humanidad está en peligro. Y eso debería ser, pues, consciente los grandes señores, pues, por no decir dueños del mundo, ¿no? A los cuales se debe, pues, Israel a Estados Unidos. Y Hamas o las Palestina, estos otros países, están como sometidos a Rusia, a China. Claro, puede escalar ese punto y justamente lo que les estaba comentando eran antecedentes, porque luego de este refugio que hicieron los palestinos en el Líbano, Israel forzó e incluso invadió el Líbano ya en el año de 1978, 1982 y 2006. En el 1982, cuando Israel entra al Líbano, sobre pretexto para eliminar a la OLP, la Organización por Liberación de Palestina, para Palestina. Es ahí, en ese año, que se crea Hezbollah. Hezbollah, que digamos como una corriente liberadora, porque logra votar a los israelíes que ya estaban queriendo colonizar esa zona. Los votan y los echan de la tierra. Luego, en el año 2006, nuevamente intentan ingresar, y es ahí donde Hezbollah, ya con mayor fuerza, que además, ojo, Hezbollah participa, es una organización política, ha participado en elecciones. Es más, hoy, en estos momentos tiene 15 escaños de legisladores. Es decir, estamos para una cierta parte del mundo, Hezbollah es terrorista, y para otra parte, Hezbollah no es terrorista, es una organización política, pero como tiene una ala militar, una parte militar, esa parte militar es la terrorista. Esta última versión es la que tiene Europa. Entonces, pero hay una alianza entre Irán, el Líbano, Siria y Yemen. El tema de que cuando empieza a darse después del 7 de octubre, donde Hamas, que también nace muchos años después de Hezbollah, Hamas en el territorio de Gaza, nace también con el deseo de liberación. Recordemos que Gaza estaba encerrado y dependía todo de Israel, no reconociendo la soberanía de los palestinos, ni mucho menos su autodeterminación. Doctora, Después del 7 de octubre que se da, justamente Hamas ataca a Israel, Israel activa, y es la narrativa que tenemos en los presos, sobre todo abiertas en la narrativa americana, el derecho de defensa. Este derecho de defensa le ha permitido arrasar con niños, niñas, colegios, universidades, refugios, hospitales. Los muertos son cientos. Frente a ello, Yemen reacciona a través de los hutíes. Los hutíes también es otro grupo armado que está en defensa, cuyo también posición es el antiimperialismo y el antisionismo, que es lo mismo que inspira a Hezbollah y a Hamas. Entonces, frente a esta situación, y luego de hace 2 meses, en abril,
Israel ataca dentro del territorio de Irán, mata al jefe máximo de Hamas y de pasadita a unos cuantos más, ¿no? Entonces, frente a ello, Israel, por haber ingresado a hacer ese asesinato a un invitado, Irán bombardea Israel, pero de manera, como ellos dijeron, únicamente para mostrar que tiene poder, sin ningún objetivo ni militar ni civil, solamente mostrar que tienen sus misiles. Muy bien. Doctora. Hace semanas bombardearon Beirut, matando al jefe máximo de Hezbollah. Luego de ello es que Irán toma la represalia porque son sus aliados y ataca, lo que nosotros hemos visto, ataca a Israel de manera sorpresiva, enviándole más de 200 misiles como objetivos militares, donde la cúpula de hierro, la gran arma de defensa de Israel, no ha podido detener todos estos misiles, y hoy pues esto de acá se está tomando como, ante el mundo lo está viendo, como que es Irán quien está atacando. El tema es que Israel ha dicho que va a tener consecuencias catastróficas, lo cual también ha dicho Biden. También ha dicho que esto de acá no puede continuar porque va a tener consecuencias. Y hoy estamos en la atención de una respuesta de Israel. Una respuesta de Israel donde Irán ha dicho, sí, Estados Unidos se involucra, la resistencia se levanta y va a soltar sus bombas nucleares. Muy bien. Esa es la manera en la cual estamos en estos momentos. En resumen chiquito, doctora Chantal Pineda, ¿es posible una tercera guerra mundial en esta parte del Medio Oriente? Porque si analizamos, Israel está con Estados Unidos y Irán está con Rusia y con China, que son potencia bélica, ¿cierto? Sí. ¿Qué posibilidades hay que puedan llegar a una tercera guerra mundial y perjudica económicamente al mundo? Al mundo. Por el lado de China no es conveniente. China no le conviene que haya esta guerra, porque China es un país que requiere energía. Una guerra de esta naturaleza implicaría que el petróleo y las energías se detengan, suba el precio internacional, y los países como China, que no tienen energía, y como el mismo Estados Unidos, no tendrían la capacidad para poder sobrevivir a una guerra. Por otro lado, tenemos a Rusia, quien estaría así, y ya lo dijo, dispuesto a apoyar a Irán. Y Estados Unidos hoy es el que tiene, como quien dice, la pelota en su zona. Porque si Estados Unidos decide, si bien ha apoyado en todas las decisiones militares que ha hecho Israel, si Estados Unidos decide apoyar a que Israel ataque de manera muy fuerte a Irán, se va a activar todo el oriente, lo que se conoce como el eje de la resistencia, y esto significaría la tercera guerra mundial. Terrible. Rusia está esperando que una vez Estados Unidos ingrese, Rusia ingresa. Lo cual obliga que sus aliados participen. Y sería catastrófico desde un punto de vista económico, desde un punto de vista humanitario, y nos va a afectar mucho a nosotros, que somos latinoamericanos, que aún estamos dependiendo y dependemos económicamente de cómo se mueva el mundo a nivel internacional, aunque muchos peruanos no se den cuenta de eso. Muy bien. Muy bien, doctora Chantal Pineda, qué gusto haber entrevistado, haber participado en el programa. Su palabra de despedida para el pueblo chalaco, para el pueblo peruano. Sí, yo les agradezco a su programa, a ustedes periodistas, por darnos una oportunidad de llevar una noticia con una narrativa distinta, porque estamos escuchando, lamentablemente, los medios periodísticos viejos están manejados en gran parte
por quienes apoyan a Israel. Entonces no saben el otro lado de la historia. Y ya queda en los peruanos, en los latinoamericanos, Ya. estar siguiendo toda la noticia, tomar sus conclusiones. Lo que es importante, y sí les pido a los peruanos, les pido a los chalacos, no volteemos la mirada hacia lo que pasa en Palestina, hacia lo que está pasando en el Medio Oriente, porque acá no debería interesarnos el tema siquiera color de piel, siquiera religión, es la humanidad. No podemos considerar terroristas a unos niños de 5 años, no podemos considerar terroristas a unas madres como unos ancianos que no han tomado armas y que solo huyen con temor. Son seres humanos como nosotros y por humanidad tenemos que decir y exigir al gobierno y movilizarnos para no a la tecnología, no a la guerra y por la paz mundial. Muchísimas gracias, doctora Yandel Pineda. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, estaba en la línea telefónica la doctora Yandel Pineda, una conocedora del tema de la guerra del Medio Oriente, mi estimado Jorge Paz. Interesante sus apreciaciones que ponen alerta a los que muy poco conocen estos temas relacionados a las guerras que siempre hubo en el Medio Oriente, y ojalá pues que no se produzca ninguna tercera guerra mundial, ¿no?, que afectaría a la humanidad.